Bueno, y en Citas de Radio tenemos una característica que es la persistencia o la tenacidad, depende de cómo uno la quiera llamar. Y durante 2019, persistentemente, intentamos una nota con el señor que está en línea esperándome, que no es ni nada más ni nada menos que el profesor, el doctor Pedro Luis Barcia. Es un placer para mí finalmente darle la bienvenida a Citas de Radio, profesor, y la verdad es que juntamos muchísimas ganas de llamarlo y de hablar un ratito con usted. ¿Cómo le va? Muy bien, gracias Elisa por llamarme. En realidad yo me hago de rogar, como decimos en el campo entrerriano, para que ustedes cultiven la virtud de la paciencia, porque no es característica esta virtud de la gente que trabaja en radiofonía. Bueno, profesor, le agradecemos mucho por preocuparse por nuestro cultivo de la paciencia, porque la verdad que lo ha logrado. Estamos un poquito más pacientes que el año pasado. Están evolucionando, va creciendo de radio. La verdad Cuando que lleguen sí. al silencio completo van a estar perfectas. Bueno, profesor, usted me preguntaba si íbamos a hablar de huellas perdidos y después me contó algo de dónde salió esa expresión. ¿Qué quiere decir la expresión huellas perdidos? Una de las características de la radio precisamente en nuestros días, igual que los medios de comunicación en general, es la precipitación, tanto para hablar como para juzgar como para estimar. Y más, no dar habitualmente el uso de la palabra a la gente. Por eso hay programas que se llaman a 2 o 4 voces y en realidad son 16 que hablan, todos juntos y sobreponiéndose. Fíjate que a partir de una propuesta que hace el Ministerio de Educación, el año pasado el Ministerio de Educación de la Nación, para proponer algunos ejercicios que mejoren el nivel del diálogo en el secundario, para facilitar la articulación del secundario con la universidad, que es el puenteo más difícil que existe en estos momentos en educación, pues nosotros hicimos un equipito aquí en la Universidad Católica de La Plata y propusimos una serie de ejercicios. Entre estos ejercicios había unos de presentación personal que vos hiciste en tu momento cuando fuiste alumna de comunicación social en la Universidad Austral, porque es generalmente por lo que se empieza en cualquier reunión. Vamos a presentarnos, entonces esta gente tiene que tener preparada una presentación personal para decir, digamos, para vender, mejor dicho, la mejor imagen de sí mismo, y no decir idioteces o improvisar cosas que pueden ser condenables. Entonces, vos no podés decir a mí me dicen pirucho, porque eso parece ya una forma de desacreditación de la persona. Entonces, esto que aprendimos nosotros en la presentación es importante, pero la presentación se puede hacer únicamente si el otro escucha. El problema que se da en el diálogo argentino es que no se establece precisamente por falta de atención del otro. El problema de la escucha atenta que tanto ha predicado la Iglesia respecto a las prédicas del Evangelio debe aplicarse en todo momento. Es decir, la gente tiene que aprender a escuchar al otro, tener paciencia y tomar posibilidad de reflexionar sobre lo que está diciendo y luego comenzar entonces a exponer lo propio. Vos fíjate que una característica de las entrevistas radiales, también a las televisivas, es que cada vez que te preguntan algo a alguien dice al empezar, no, yo lo que quería decir, ¿para qué mete ese no? Que a lo mejor va a coincidir con el locutor que le está entrevistando. Pero es una forma como de afirmación personal por lo negativo primero y después empezar a hablar. De modo que esta muletilla tendría que excluirse en los diálogos radiales y televisivos y empezar directamente con la frase que pensás. La segunda cosa que yo observo, y interrumpime por favor en cualquier momento, es que la gente está más atenta a lo que va a decir que lo que están diciendo. Entonces es factible que comience a coincidir en todo con el que habló antes que él, pero no tiene conciencia que está coincidiendo porque no lo escuchó. En todo diálogo es importante primero ratificar y robustecer las coincidencias y después sanamente establecer las diferencias. Pero esto no es una regla en el diálogo, no únicamente en el diálogo radiofónico argentino, sino en el diálogo político argentino, en el diálogo en general. Dice Dewey que las democracias se edifican sobre el diálogo, y si no hay diálogo, no hay intercomunicación y por lo tanto no hay respeto al otro, ni escucha atenta, como decíamos. De modo que, fíjate vos que la enseñanza del diálogo como instrumento de comunicación y como contenido programático
de la enseñanza no existe. Se da por entendido que el hombre sabe dialogar. Es una macana. Es por eso que tampoco se enseña la oralidad en el colegio, que es tan importante para la radio, ¿verdad? Y la televisión, pero sobre todo para la radio, porque no hay conexión de imagen. Cuando la oralidad hay que educarla, no porque el chico sepa decir, dame una Coca-Cola, habla la lengua. Este es un serio error. Y la falencia grande que se nota desde el primario, secundario y en la universidad se acentúa, es que nadie educa en la oralidad para hablar con claridad, con precisión, con posición. Todo esto no se da. Entonces, son falencias que perjudican a la democracia, porque si a vos te enseñaran a hablar debidamente, vos evitarías tomar otras expresiones que no son la palabra. Es decir, muchas veces la violencia, de dos maneras. La violencia física viene porque vos no sabés defenderte y decir lo que querés. Y en segundo lugar, la violencia verbal sabe porque vos no manejás los recursos para atenuar tu discurso y que no sea agresivo, directamente chocante. Yo me acuerdo siempre de una expresión del personaje Billy Budd de Melville, el autor norteamericano que ustedes todos habrán leído. En la Argentina siempre hay que decir relean, como si el público leyó todo lo que vos estás citando. Bueno, relean Billy Budd y vas a encontrarte con un personaje modesto, honestísimo, un muchacho que iba embarcado junto con el resto, y lo sacaron de sí. Había un sobrador, parecía argentino el personaje, un sobrador que lo cacheteaba, lo embromaba, hasta que un día lo sacó de cabales y el tipo le pegó un sopapo, lo tira contra un poste y le rompe el cráneo sin querer y muere. Entonces, cuando va a juicio, le pregunta el juez a él, ¿por qué hiciste esto? Y el tipo dice, Billy Budd dice, porque no encontré palabras en la boca para poder decirle lo que me molestaba. Claro. De ahí la importancia de la oralidad, que es mucho más importante que la escritura, porque en la vida diaria, cotidiana, usamos la oralidad un 80%, lo estamos usando ahora, y no la escritura. La escritura se ha comido la atención pedagógica en la enseñanza y ha sido un error muy grave. Por eso creo que en el futuro debería robustecerse la enseñanza de la oralidad en los colegios primarios, secundarios y naturalmente la universidad. La universidad suele estar ausente de toda la realidad social, vive en una especie de autismo absoluto, olvidado de lo que está pasando alrededor, ¿no? Pero nos preocupa que la educación común, la educación en los colegios oficiales, no se preocupe más por la oralidad. Volviendo a los ejercicios que te decía que hacíamos y proponíamos, porque nosotros tenemos la característica de lo que proponemos lo hacemos, es decir, no somos teoréticos vagos que andamos en una nebulosa, sino que pisamos firme. Otro ejercicio interesante que utilizamos es el análisis de entrevistas radiales y televisivas. Es muy educativo para el chico por dos razones. La primera, porque al pasar vos un fragmento de un diálogo, por ejemplo, de vos conmigo cuando me dejás hablar, que son pocas las ocasiones, pues ese diálogo que tenemos ambos, lo haces correr durante 2 minutos y lo parás. Entonces empezás a preguntar al alumno qué es lo que percibió en ese diálogo, si realmente hubo una buena introducción en el diálogo, si hay una apertura de las dos personas que hablan una hacia la otra para entenderse, si se sobreponen o se solapan, como se dice, los discursos sin escuchar al otro. Bueno, todo esto es muy pedagógico si lo vas analizando fragmento a fragmento, tal mismo en televisión, porque te va habituando a vos cuando seas personaje protagónico de una entrevista de calidad como esta, digo la calidad por la radio que me entrevista. Bueno, esto es importante, pero en segundo lugar, para que no te embarullen cuando vos escuchás como auditor una entrevista y te confundan con discursos falsos. Por eso el estudio de la lengua propia de los medios en cada caso es fundamental para la libertad intelectual del hombre. Yo hace mucho tiempo
con un conjunto de profesores de la Universidad Austral, hice un libro interesante, por lo que escriben los otros, no por lo que escribí yo, que coordiné, y que se llama No seamos ingenuos, manual para lectura inteligente de los medios, y que publicó Santillana. Yo había propuesto inicialmente como título de este libro Para avivar giles, pero en Santillana me dijeron, ese libro no se vende en Chile porque no entienden qué es. Entonces modifiqué, hay que ser dócil en esto y comprensivo para que la audiencia mayor o el lectorado mayor se enterara de qué se trataba el libro. Bueno, en este libro los distintos profesores de la Universidad Austral, en radio, en televisión, en cine, fueron, en lengua naturalmente, fueron exponiendo cuáles eran los recursos que caracterizan la lengua propia de cada medio. Y a su vez, también estaba la propaganda, ¿verdad? A su vez, para que el lector pueda advertir cuáles son los elementos suasorios, mirá cómo me expreso, convincentes, de retórica inteligente con que te va ganando un medio. Hay gente que ignora, todavía en la radio pasa, que vos en la radio tenés que hacer como el predicador político público, permanentes reflexiones a lo anterior, porque como dice el refrán latino, y hay que citar latín para que a uno lo respeten, verba volan, scripta manen. Las palabras vuelan, los escritos quedan. Esto no es tan cierto porque ahora vos tenés la capacidad de tomar, cuando tenés algún entrevistado de lujo, tomar algunas frases y reproducirlas en el Twitter. Pero antes, evidentemente, terminada la sesión de radio, desaparecía. No había grabación, después se hizo la grabación, pero hay posibilidades de difundirla por muchos medios. Pero voy concretamente a la idea de que la palabra oral no tiene contexto, tiene que crear el contexto. Es difícil eso para que sea más convincente. Y el convencimiento que la palabra produce, la efectividad que tiene, es cuando logra en el auditor una respuesta positiva, una adhesión, ¿cierto? Hay discursos que son, como se dice con horrible palabra, perlocutivos, ¿cierto? Que son recursos que están utilizados para que vos reaccionés, ¿no? En radio, por ejemplo, espero que la radio de ustedes jamás lo diga, aunque tenga otras muletillas que todos tenemos, y ahora ha terminado un libro sobre las muletillas. Una muletilla horrible que se maneja en el periodismo argentino es ¿entendés lo que te digo? Esa expresión, que la nata la usa frecuentemente, siendo un hombre tan inteligente como él, no la ha podido corregir, pero es frecuentísima. ¿Qué supone esta expresión? Fíjate vos al decir esto, te colocás por encima del auditor, porque entendés lo que te digo como si sos capaz de levantarte hasta el nivel mío y comprender lo que estoy diciendo, cuando vos a lo mejor lo que estás diciendo es una paparrucha idiotez, ¿cierto? Y estás diciendo, el pan está caro actualmente. ¿Cómo entendés lo que te digo? Esa expresión despreciativa, cuando vos viajás por América, te das cuenta cómo nos tienen identificado por ella, porque te dicen enseguida dos cosas. Vos sos che, por el che mirá, y etcétera, por el uso del checheo, ¿cierto? Y en segundo lugar, ¿entendés lo que te digo? Te dicen riéndose, digo, en eso pasa a veces en los desayunos de los congresos, porque muestra un poco esta suficiencia argentina de estar por sobre todos los interlocutores, ¿no? Me parece que estoy hablando demasiado y no te dejo hablar a vos. El antídoto, profesor, para eso que usted decía, de entender lo que te digo, es lo que usted usa cuando se refiere, que usted dice, ¿soy claro? Ahí está, justamente. Ahí tenés varias variantes, Elisa. Podés decir, ¿soy claro? ¿Se entiende lo que se digo? Con lo cual estás echando sobre vos misma tu responsabilidad y no en el prójimo. Claro. Si no está claro, lo repetimos. Pero siempre, o bien objetivamente, está claro, o bien me he expresado con claridad donde te haces responsable. Pero no era cosa horrible
es un cacheteo para el otro cuando le dicen, ¿entendés lo que te digo? Y además el hombre a lo mejor es inferior al interlocutor, pero se siente con esta frase superior por sobre él. Profesor, y dada esta particular situación en la cual nos encontramos en este momento de cuarentena obligatoria, ¿qué reflexión le trae a usted esto de la pandemia que nos tiene en nuestras casas encerrados? Y yo voy a hacer un distingo en esto. Yo tengo 80 años y estoy felicísimo con este encierro porque no me distrae, y entonces he escrito ya, terminado de escribir un libro que estoy trabajando con mi hija Maricruz sobre los modos de comunicación universitaria. Terminado eso, concluí también un ensayo sobre el túnel y los mundos subterráneos en la literatura para una empresa italiana que es la que hizo el túnel que está por debajo del riachuelo y entra 12 kilómetros en el Río de la Plata, porque el ingeniero argentino que bajo la empresa italiana dirigió esto, con mucha inteligencia vio la posibilidad de hacer una parte técnica en el libro y otra parte humanística. Ahora estoy haciendo un trabajo sobre Victorio Campo y la cultura argentina. A su vez preparo las charlas para online de la diplomatura de la cultura argentina que hemos largado este año y que nos va muy bien. De modo que si a mí me dicen cómo padece el encierro, yo digo felicísimo. Tengo mate, ¿cierto? Conversamos con mi mujer, que me hace todos los mimos de la comida posibles. Estamos engordando parejo. No sé si podremos salir por la puerta cuando termine esto. Ahora, dejando de lado un hombre de 80 años y atendiendo al caso de mis hijos y sus hijos, de mis nietos, nos encontramos con alguna dificultad. Yo tuve como idea el grabar cuentos, básicamente folclóricos, picantes un poco, para todos los más chicos, de modo que les hice un pack de unos 8 cuentos, creo, y se los mandé, bueno, para entretenerlos un poco y tener contacto con ellos. En segundo lugar, una vez a la semana hacemos una reunión familiar mediante Zoom, de modo que también tenemos buena conexión. Ahora, ¿qué es lo que una familia tiene que hacer a propósito de esa pandemia? Lo que no ha hecho hasta ahora. El mayor defecto de las familias en general, de las familias argentinas que están educando chicos, es no enseñarle los actitudinales. Es decir, enseñarle al chico el orden, la limpieza personal, el respeto de las cosas de los otros, el saber escuchar a los hermanos y a los padres, el hablar con claridad, el colaborar en las cosas pequeñas que pueda hacer en la casa. Todos estos actitudinales antes se enseñaban en el seno de la familia. Hoy han desaparecido por completo porque el padre y la madre trabajan afuera y destinan a que el colegio, la escuela, se encargue de esto. De modo que si empezamos en inicial a los 3 años, la maestra ya no es la segunda madre como antes. Viene a ser la primera madre porque le enseña al chico a compartir, a pedir disculpas, a dar las gracias, todo esto que es elemental y que tendría que tener el chico como un haber cuando ingresa a los 3 años a la escuela. Entonces, en la escuela se podría avanzar mucho más, no en la lectoescritura, que es una idiotez, anticiparla entre los 6 años. De los 3 a los 5, darle vitalidad para que el chico juegue, el chico se comunique, se adiestre oralmente, se acostumbre a consignas, pero todo esto se ha perdido porque en el seno de la familia los actitudinales no se enseñan más. Y vos fíjate una cosa, Elisa, los contenidos educativos son de 3 tipos. En primer lugar, los conceptuales, por ejemplo, el teorema de Pitágoras o la concepción del mundo de Descartes. En segundo lugar, los procedimentales, cómo se hacen las cosas, es decir, cómo se hace una bomba casera o cómo se hace una monografía. Todo esto está en Internet. No necesitas de nadie para conocerlo. Inclusive, cada vez crecen más los tutoriales. Yo veo a mi mujer tejiendo y viendo un tutorial de cómo hacen los escarpines, ¿cierto? Y cómo modifica el talón, etcétera, con tutoriales. A mi hijo haciendo un cuchillo con tutoriales. De modo que ni los contenidos conceptuales
ni los procedimentales son tan necesarios porque están en Internet. Lo que no está en Internet, y nunca podrá estar, son los actitudinales, los que generan actitudes permanentes en la criatura que después se hace al joven, después se hace adulto. Las actitudes requieren de una persona al lado que le diga así no, así sí, acentúa esto, baja aquello. Es insustituible. Toda la técnica que es meramente instrumental no puede servir para crear actitudinales. De modo que yo diría que una de las cosas que la pandemia tendría que haber generado es la conciencia de los padres para el desarrollo actitudinal. Y otra cosa es que los chicos empiecen a distinguir la diversión y el chacoteo en Internet y en medios digitales, en vez de usarlos instrumentalmente para aprender. Porque en realidad son muy duchos en jueguitos, pero estoy escuchando por mis nietos mismos las dificultades que tienen cuando se les presentan problemas matemáticos, ¿cierto? Y tienen que resolverlos en pantalla. ¿Por qué? Porque hasta ahora lo único que han hecho es juguetear, chacotear y no utilizar esto de una manera más provechosa. Buenísimo, profesor. Claramente la paciencia tuvo su recompensa. La paciencia mía, decís. Muchísimas gracias, profesor, por estos minutos con Citas de Radio. Siempre es un placer escucharlo. Y bueno, la verdad que me alegro mucho que para usted resulte tan productiva este periodo que estamos viviendo. Sí, hasta permite hablar con barrios libremente con radios de calidad como la tuya. Bueno, muchísimas gracias, chao, profesor. Elisa, un cariño inmenso. Adiós. Te cuento que una de las nietas mías se llama Elisa. Nombre de una prócer. Está escribiendo cuentos infantiles. Ay, qué divina. Sí, allá me han llegado dos. Uno que se llama El restaurante del Lobo Feroz. El Lobo Feroz ha puesto un restaurante ya porque no quiere comer más a caperucitas y entonces come otro tipo de viandas. Y la segunda es la línea de moda de Cenicienta. Cenicienta ha creado una línea de moda que trata de imponer en el reino. ¡Ay, qué divina! Bueno, como usted me enseñó, profesor, Pitágoras decía que el nombre se convertía en un destino, así que va a ser una gran comunicadora. ¿Cómo no? Cariños, Elisa. Adiós, un beso inmenso. Y a tu compañera. Chao. Chao. Bueno, y así pasaba el lujo de tenerlo al doctor Pedro Luis Barcia en Citas de Radio.